Hay una pregunta que se repite en los comentarios de miles de videos, en los foros de migrantes, en las conversaciones de familia cuando alguien regresa de Estados Unidos o de Canadá o de España con los bolsillos llenos y la mirada un poco vacía. La pregunta es simple, pero la respuesta es de las más complejas que existen. ¿Por qué hay gente que, pudiendo ganar 3, 4, 5 veces más afuera, decide quedarse en México? O peor aún, ¿por qué hay gente que se fue, que lo logró, que ya tenía el depa rentado, el carro, la cuenta de banco con ceros que nunca había visto, y aún así regresó? ¿Por qué regresan? Más de los que crees. Y no regresan porque fracasaron. Regresan porque encontraron algo que ningún cheque puede compensar. Y hoy vamos a hablar de eso. De lo que México tiene que ningún salario del mundo puede comprar. Primero hay que entender algo que la mayoría de la gente ignora cuando hace la comparación de salarios. Cuando alguien en Estados Unidos te dice que gana $4,000 al mes, tú escuchas eso y automáticamente haces la conversión mental. Y de repente estás viendo un número con muchos ceros en pesos y piensas que esa persona es rica. Pero nadie te está diciendo lo que esa persona gasta. El rent de un departamento decente en cualquier ciudad media de Estados Unidos, no hablamos de Nueva York ni de San Francisco, hablamos de ciudades como Austin, Denver, Nashville, ciudades que hace 10 años eran baratas, hoy se come fácilmente $1,200, $1,500, $2,000 al mes. Solo el cuarto. Solo el techo. Luego viene el seguro médico, que si te lo da el trabajo te descuentan $300, $400 del cheque, y si no te lo da el trabajo, lo pagas tú solo y puede costarte más de $500 al mes por una cobertura básica que de todas formas tiene deducibles altísimos. Luego el carro, porque en la mayoría de ciudades americanas no existe el transporte público de verdad. Necesitas un carro sí o sí, y el carro tiene mensualidad, tiene seguro, tiene gasolina, tiene mantenimiento. Luego la comida, que si quieres comer algo parecido a lo que comías en México tienes que ir a tiendas especiales y pagar precios que duelen. Y luego los impuestos, que nadie te explica bien hasta que ves tu primer talón de pago y te preguntas a dónde se fue casi un tercio de tu sueldo. Cuando terminas de restar todo eso, el poder adquisitivo real de muchos migrantes mexicanos en Estados Unidos no es tan brutalmente superior al de alguien que gana bien en México. La diferencia existe, claro que existe, pero no es la diferencia astronómica que parece cuando solo comparas números crudos. Y eso es solo la parte financiera. Ahora entremos a lo que de verdad importa. México tiene algo que es casi imposible de explicarle a alguien que no lo ha vivido, y que es casi imposible de valorar hasta que lo pierdes. México tiene densidad humana. Y no me refiero a la densidad de población, me refiero a algo mucho más profundo. La densidad de los vínculos, la densidad de las relaciones, la densidad de la vida cotidiana compartida. En México, la vida sucede afuera. Sucede en la calle, en el mercado, en la esquina, en la taquería de la colonia, en la casa de la abuela los domingos, en el portal de la vecindad, en el puesto del señor que lleva 20 años vendiendo elotes en el mismo lugar y ya sabe cómo te gustan. Esa red invisible de relaciones cotidianas que parece insignificante cuando estás dentro de ella es, en realidad, una de las formas más sofisticadas de bienestar humano que existen. Los psicólogos tienen un nombre para esto: capital social. Y el capital social mexicano, particularmente el de las comunidades tradicionales, de las colonias populares, de los pueblos y las ciudades medias, es extraordinariamente rico. Cuando alguien se va a vivir a una ciudad del primer mundo, una de las primeras cosas que descubre, casi siempre con sorpresa y luego con una tristeza que no sabe muy bien cómo nombrar, es que nadie habla con nadie. El vecino de al lado puede llevar 3 años viviendo en el mismo edificio y no saber tu nombre. Puedes estar enfermo en tu departamento y nadie va a tocar tu puerta. Puedes pasar días enteros sin tener una conversación real con un ser humano de carne y hueso, no una pantalla, no una voz en el teléfono, una persona frente a ti. Eso tiene un costo brutal en la salud mental. Y es un costo que no aparece en ninguna hoja de cálculo cuando la gente compara salarios. Hay un estudio de Harvard, el más largo que se ha hecho sobre felicidad humana, 80 años de seguimiento a cientos de personas, y la conclusión es devastadoramente simple. Lo que más determina que una persona sea feliz y viva más tiempo no es el dinero,
no es el éxito, no es la fama. Son las relaciones. La calidad y la profundidad de los vínculos humanos. Punto. México, con todos sus defectos, con toda su violencia, con toda su desigualdad, con todo su caos institucional, es un país extraordinariamente rico en ese tipo de capital. La cultura mexicana está construida alrededor de la comunidad, de la familia extendida, del ritual compartido, de la comida como acto social, de la celebración como forma de resistencia. Las fiestas patronales no son solo entretenimiento. Los mercados no son solo comercio. Las reuniones familiares no son solo costumbre. Son los mecanismos a través de los cuales una sociedad se mantiene unida, se recuerda a sí misma quién es, y le da a sus miembros algo que ningún contrato laboral puede ofrecer. Sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia es, quizás, la necesidad humana más subestimada de la modernidad. Hablemos del clima, porque parece superficial pero no lo es. México es uno de los países con mayor diversidad climática del mundo. En México puedes vivir en una playa caribeña, en un altiplano con cielos eternamente azules, en una selva tropical, en un desierto que parece de otro planeta, en una ciudad de montaña con primavera perpetua. Y todo eso dentro del mismo país, a distancias manejables. El clima importa en la calidad de vida más de lo que la gente reconoce. Hay investigaciones sólidas que relacionan la exposición al sol, la vida al aire libre, el contacto con la naturaleza, con niveles más bajos de depresión y ansiedad. El hecho de que en Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca, Mérida, puedas comer en la calle, caminar en espacios públicos, vivir gran parte de tu vida cotidiana bajo el sol, tiene un impacto real en el bienestar que no se mide en el PIB pero que se siente en el cuerpo. Quien ha vivido un invierno de verdad en Chicago, en Toronto, en Berlín, sabe de qué hablo. Meses enteros sin ver el sol de frente. Salir a la calle con 4 capas de ropa. El cuerpo encerrado, el ánimo encerrado. No es un detalle menor. Es un factor real en la ecuación de la calidad de vida. La comida merece su propio capítulo, porque en este canal sabemos que la comida no es solo nutrición. La comida es cultura, es memoria, es identidad, es vínculo. La cocina mexicana es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. No porque lo diga un letrero en una pared de la UNESCO, sino porque es una de las tradiciones gastronómicas más complejas, más diversas y más profundamente enraizadas en la historia humana que existen. No hay ningún otro país en el mundo donde puedas comer de manera tan variada, tan rica y tan barata en la misma esquina. El taco de canasta del señor que pasa en bicicleta. Los tamales de la señora que pone su puesto a las 6 de la mañana. El caldo de res del mercado que te cura cualquier cosa. La barbacoa del domingo que es casi un ritual religioso. El mole que lleva 3 días de preparación y que contiene en cada cucharada siglos de historia. Quien se va a vivir fuera y empieza a extrañar eso no está siendo sentimental. Está siendo perfectamente racional. Está extrañando algo que tiene un valor real, enorme, en su vida cotidiana, y que no puede reemplazarse con ningún equivalente en ningún supermercado del mundo, por más orgánico y artesanal que se anuncie. Está también el tema del costo de la vida en lo que se refiere a los placeres cotidianos, que es diferente al costo de la vida en lo que se refiere a las necesidades básicas. En México, los placeres cotidianos son increíblemente accesibles. Una tarde en un café del centro histórico, un concierto en el Zócalo, una visita a un museo de clase mundial, una comida extraordinaria en un mercado, un viaje de fin de semana a un pueblo mágico, una noche de mezcal con amigos. Todo eso, en el contexto de un salario mexicano razonable, es alcanzable con una frecuencia que en muchas ciudades del primer mundo sería impensable para alguien con un salario equivalente en términos de poder adquisitivo real. La cultura en México es barata o gratuita en una proporción enorme. Y eso importa. Importa mucho. Porque la calidad de vida no se construye solo con el tamaño del techo o el número en la cuenta bancaria. Se construye con la textura de los días, con lo que haces un martes por la tarde, con la riqueza o la pobreza de la experiencia cotidiana. Hay algo más que pocas veces se dice abiertamente pero que es real. En México se puede vivir con una cierta libertad informal que en países más regulados simplemente no existe.
No hablo de corrupción ni de impunidad, que son problemas reales y graves. Hablo de algo diferente. Hablo de la capacidad de improvisar, de resolver, de encontrar la salida lateral, de construir algo desde cero con recursos limitados. La economía informal mexicana, que a veces vemos solo como un problema, es también una extraordinaria red de resiliencia y creatividad popular. El tianguis, el trueque, el te lo dejo en tanto, el mecánico que trabaja en la calle y cobra la mitad que un taller, la señora que hace tamales en su casa y los vende a la vecindad. Hay una elasticidad en la economía cotidiana mexicana que le da a la gente herramientas para sobrevivir y hasta prosperar en condiciones que en otros países serían devastadoras. Esa capacidad de agencia, de sentir que puedes moverte, que puedes encontrar una salida, que el sistema no te tiene completamente encajonado, es psicológicamente muy poderosa. En muchos países del primer mundo, el sistema es tan rígido, tan regulado, tan estructurado, que si pierdes tu trabajo y tu seguro médico al mismo tiempo, el margen de maniobra que tienes es mínimo. En México, la informalidad, con todos sus problemas, también es una red de seguridad paralela que no debe subestimarse. Y luego está lo que nadie quiere decir en voz alta porque suena a excusa, pero que es verdad. México es un país donde se puede ser pobre con dignidad de una manera que en otras sociedades es mucho más difícil. No estoy romantizando la pobreza. La pobreza es un problema estructural grave que tiene consecuencias reales y devastadoras en millones de familias mexicanas. Pero hay una diferencia entre la pobreza como exclusión total, como invisibilidad, como vergüenza sin comunidad, que es lo que viven muchos migrantes mexicanos en situación irregular en países ricos, y la pobreza como condición compartida dentro de una comunidad que te reconoce, que te incluye, que tiene mecanismos culturales para que nadie quede completamente solo. En muchas comunidades mexicanas, la persona que tiene menos es la misma que recibe el plato de comida que sobró en la fiesta del vecino, la que puede pedir prestado sin que le cobren interés, la que va a ser cargada por la comunidad en un momento de crisis. Eso no elimina la pobreza, pero sí cambia radicalmente la experiencia de vivirla.